¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a estos Diálogos con EIC. En esta ocasión, por ser una edición especial en la celebración del 50 aniversario de nuestro Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación en México. Yo soy Rosa Eugenia García y estaré muy contenta de platicar en esta ocasión con una de las expresidentas de nuestro consejo. Se trata de la maestra Cecilia Ivonne Quintanilla Salazar, quien fue presidenta de los años 2006 a 2009. Bienvenida, maestra Cecilia. Muchas gracias, Rosy. Muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes un poco lo que fue mi paso por el CONEIC, que recuerdo con mucho cariño, por cierto. Gracias por la generosidad de compartirnos estos momentos en los que vamos a rememorar precisamente cómo estaba el CONEIC en aquellos años en particular. Y bueno, maestra Cecilia, primero que nada, preguntarte, en aquel periodo que inició en el año 2006, ¿cuál fue el principal reto que tú enfrentaste? Bueno, mira, nosotros, la verdad fueron varios retos, ¿sí? Te quiero compartir que, antes que nada, que tuve un equipo excelente, éramos puras mujeres, todo el comité éramos mujeres, todas muy comprometidas, etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos muy a gusto y nosotros nos planteamos 3 retos. El primero era incrementar o mejorar la calidad académica de los planes de estudio de las instituciones del CONEIC. El segundo era tener mayor presencia como CONEIC. Estábamos también cumpliendo, creo que los 30 años del CONEIC, 35 por ahí, no recuerdo bien. Y trabajamos también lo que llamamos la prospectiva, ver qué visionábamos para el CONEIC, de cuestiones que tenían que ver con reglamentación, hasta con la imagen jurídica o la figura jurídica de la universidad, porque en ese tiempo estaban perdidos el acta constitutiva. Entonces teníamos muchos problemas de índole jurídico, porque nos hacía falta esa acta constitutiva para muchas cosas. Entonces, esos fueron trabajar en esos 3 retos principalmente, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios fuimos trabajando, acoplándonos. Tuve, como te digo, un equipo extraordinario de gente, ¿sí? Me acuerdo mucho de Ceci Thompson, que era la vicepresidenta, de Antonieta Rebell, que era la coordinadora de investigación, Blanca Chong, que era la secretaria, Mónica Gutiérrez, la tesorera, que fue la que empezó a meter mucho orden ahí también. Ella dejó a mitad del camino, casi al final, ya prácticamente al final, por una situación familiar de su bebé que llegaba, etcétera. Pero fue un tiempo muy padre de trabajo, de mucho susto, te puedo decir. Sí, me acuerdo que decía yo, ay, Dios mío, que pueda con este compromiso tan enorme que fue tomar la presidencia. Yo había sido vicepresidenta en el periodo anterior y coordinadora de vocalía en el anterior. Entonces ya traía varios años trabajando de cerca, más de cerca en el equipo, en el comité coordinador del CONEIC, pero básicamente nuestros retos fueron esos. La calidad académica, ver cómo hacíamos para tener mayor acercamiento con los profesores, con los estudiantes. Entonces se hacían encuentros dirigidos para los profesores, cursos de capacitación para profesores por algunas vocalías que tenían mis interés, ¿verdad? Entonces esa fue una parte del trabajo muy intenso que tuvimos. Una de las vocalías, si mal no recuerdo, la de Valle de México, hizo no sé si siguen, el primer congreso de directores de programa, ¿sí? No sé si se sigue haciendo o no, pero en esa ocasión lo hicieron ellos, tuvieron esa iniciativa con mucho éxito, la verdad. Y bueno, así como esos, estuvimos una gran cantidad. También estábamos con lo de la acreditación en ese tiempo, tenía poco de haber de haber iniciado el CONAC, precisamente fue con Arturo, si mal no recuerdo, ahí se fue cuando se firmó con Arturo, el anterior presidente, y a nosotros nos tocó pues tomar ya la parte que nos correspondía dentro del CONAC como parte de los miembros del CONAC, ¿verdad? Entonces también dar capacitación para la acreditación, etcétera. Entonces fueron muchos cambios los que hubo en ese momento, ¿no? O sea, muchos cambios en el CONEIC, en esta parte también de la acreditación que bueno, pues ya la traíamos arrastrando desde hacía mucho, ¿sí? Y ahí fue donde Arturo ya le dio el último empuje.
Y bueno, aquí nos tocó también ayudar en ese proceso a las instituciones que lo requerían de alguna forma. Sí, La importancia siempre de la continuidad, ¿verdad? De estas sí, ideas que se van planteando y que es correcto. el CONAIC ha buscado darle esa lógica y ese avance constante, siempre preocupados por la calidad. Y bueno, pues Así. seguramente en todo esto que ustedes estuvieron planeando, pensando, tomando acuerdos, seguramente hubo logros muy entrañables. Platícanos, descríbenos Bueno, alguno de ellos. te voy a empezar con unos muy sencillos, pero que nos ayudaron mucho en el Connect. Vas a decir cosas tan pequeñas. Supongo que lo siguen haciendo. Antes el acta, digo, la carpeta de la asamblea anterior se llevaba físicamente, ¿sí? Y así iban cargando y se pagaba todo lo que era la impresión, el transporte y todo. A partir de nosotros dijimos se acabaron las carpetas. Entonces se mandaron de manera electrónica y se daba por asumido que habían hecho la lectura. Cuando en el periodo, todavía en el periodo anterior, se llevaba mucho tiempo la asamblea en la lectura de todos los acuerdos que había habido. Entonces nosotros desde ahí cambiamos la dinámica, se acabó. O sea, ustedes tienen la obligación de llegar aquí a la asamblea con la lectura de los acuerdos para votarlos, nada más. Entonces, créeme que fue un cambio que costó, porque había gente que antes era la discusión después de la lectura y no que sí, que no sé qué, y aquí no había nadie que hablara, decía yo, se me hace que no leyeron, ¿sí? Pero poco a poco fue cambiando, ¿sí? Se necesitaban hacer ese tipo de cambios para hacer más ágiles las asambleas, eran muy pesadas a veces, ¿sí? Y consumía mucho tiempo que podíamos evitar con una lectura previa, etcétera. Ese fue un logro. Te estoy hablando de lo administrativo si lo quieres ver así, ¿verdad? Para nosotros un super logro fue lo del acta constitutiva. Se venía buscando de qué manera encontrar esa acta que se había perdido, dónde, etcétera. Cuando Mónica, que era la tesorera, se hace cargo de esta parte, se buscó la manera de encontrar a través de un notario que nos hiciera el trabajo en México, de encontrar la constitutiva. No se podía abrir una cuenta de banco, con eso te digo todo, ¿sí? Porque no teníamos esa acta constitutiva. Entonces, para nosotros, la verdad, fue un gran logro porque se venía arrastrando desde hace mucho esta necesidad de encontrar esa acta constitutiva para todo lo que se requeriría de CONEC. Se impulsó mucho la investigación también. Eso para mí fue muy importante. Se hicieron cambios, muchos cambios. Se hizo un comité más grande de la revisión de las investigaciones para el anuario, ¿sí? Antonieta Rebel hizo trabajo excelente en todo lo que fueron los anuarios de esa época. ¿Qué te puedo decir de las conferencias que se dieron para los alumnos? Los talleres, tuvimos también talleres itinerantes con FELAFAX con respecto al tema de encuesta política. Se fueron yendo de una vocalía a otra para que todos recibieran la información. Se les empezó a dar dinero a las vocalías para que pudieran hacer cosas también, porque antes era pues tú como vocalía arréglate como puedas. Entonces se asignó una cantidad para cada vocalía para que pudieran tener alguna actividad académica con sus profesores y con sus estudiantes. Entonces creo que ese también fue bueno, pues para nosotros un gran logro, ¿no? Poder administrar de esta manera el dinero del CONEC para que todos se beneficiaran. Se firmó contrato con Redalic, también un convenio con Redalic, para poder hacer uso de las bases de Redalic para cuestiones de investigación, todo lo demás. ¿Qué más? A ver, aquí estoy viendo mi acordeón, discúlpame. Bueno, ¿qué te puedo decir de la presentación pública de resultados? O sea, digo, la presentación pública. Buscábamos cómo vincular al CONEIC con otros organismos. Ya veníamos haciéndolo, no era nuevo, ¿sí? Ya había representación de gente del CONEIC, o sea, representación del CONEIC en el Premio Nacional de Periodismo, de periodismo, etcétera. Pero sí buscamos de qué manera ir incrementando esta presencia, ¿no? Entonces creo que se logró, pues, más espacios dentro de los organismos. Por ejemplo, pues seguimos con la representación de CONEIC dentro del premio de periodismo. Estuvimos también en una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones de periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados. ¿Qué más? Estuvimos también en Ceneval, teníamos tiempo haciendo trabajamos mucho porque cuando empezaba el examen de comunicación del Ceneval también hubo expertos que representaban a CONEIC. Bueno, en el Consejo de Acreditación también había 3 miembros del CONEIC que formaban parte. No sé si sigue igual o no. Entonces, estuvimos buscando esa participación.
Teníamos también la cuestión de revisar también la reglamentación que teníamos. Tratamos de no solamente lo académico, no solamente la presencia, sino también la parte jurídica del CONEC. Estuvimos viendo cómo impulsar el trabajo de la vocalía noroeste, que tú sabes, no sé si siga el problema que ya no sé, se pensó mucho en si podíamos rediseñar las vocalías, no llegamos a nada. Pero sí entró esa parte de estudio porque las distancias en la vocalía noroeste en ese tiempo hacían muy difícil un trabajo colegiado entre las diferentes instituciones de esa vocalía. Entonces veíamos si era necesario abrir otra vocalía, acomodar de diferente forma para que se aprovechara las sinergias que podría haber entre ellas, ¿no? Entonces, ese fue un trabajo también de mucho pensar, de exponer en las asambleas. Al final de cuentas, te digo, quedamos igual, pero sí se hizo mucho esa reflexión de buscar cómo podíamos en ese momento reactivar la actividad de las vocalías, también la de centro-occidente es verdad, la otra. Creo que también ahí había un poquito de problemática, entonces en esas dos vocalías tratamos de ver cómo ayudarlos a poder hacer esa sinergia y ese trabajo que se hacía de manera muy natural en otras localidades como la del Valle de México, porque se presta mucho está muy centrado, digamos. La del noreste también trabajábamos bastante bien, o sea, teníamos oportunidad de tener encuentros, etcétera, y eso es lo que queríamos para las otras localidades que no tenían por la dimensión, las distancias que tenían, de que era más difícil para ellos hacer eventos en conjunto o sinergias entre ellos. Pues muy interesante esta preocupación latente por el trabajo en equipo. Finalmente es un Consejo Nacional Así en es. el que pues nos planteamos todos estos retos, todos estos trabajos. Y ya que estamos hablando de estas remembranzas, te pregunto, estimada Ceci, ¿a ti cómo te gusta recordar al CONEIC? Yo disfrutaba mucho ir al Conec porque era la oportunidad de encontrarme con los amigos que se fueron haciendo ahí, ¿sí? Yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, a Jorge Calles. Nos tocó incluso en algún momento ir a Colombia juntos en la FAX. No platico una broma que me hizo el condenado, pero la recuerdo con mucho cariño. Me encantaba llegar y encontrarme con tanta gente que compartía la preocupación que teníamos sobre la comunicación, ¿sí? Entonces, lo valioso para mí era ese contacto que podíamos hacer, ese compartir, ese conocer cómo hacían otras instituciones para mejorar sus programas y tomar ideas para nosotros también poder hacerlo, ¿verdad? Entonces creo que independientemente de la investigación, que era el CONEC fue un impulsor desde mi punto de vista de la investigación en las diferentes instituciones, ¿sí? O ayudó mucho en el área de comunicación. Ese enriquecimiento de lo que platicábamos era muy, muy sabroso. Las idas a cenar después de la asamblea y todo, esa parte social también era muy, muy padre. Sí, la recuerdo con muchísimo cariño. A mí me dolió dejar CONEIC, terminó mi periodo y cambié de puesto dentro de la universidad, ya no pude ser representante, pero por muchos años fui representante de la universidad en el CONEIC y eso para mí fue muy, muy, muy satisfactorio y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Me encantaba ir a las asambleas. Seguramente muchos de nuestros consejeros, miembros del CONEIC, te escuchan y se identifican con ese ambiente de camaradería, de Sí. posibilidad de compartir, de aprender, porque bueno, pues ese sigue siendo el espíritu de nuestro consejo, pues gracias Ujú. a todo lo que juntas y juntos hemos ido construyendo. Y entonces Así es. yo te pregunto, Ceci, ¿qué mensaje les enviarías tú a quienes hoy conformamos el consejo? Fíjate que precisamente cuando nosotros presentamos el informe final, dejamos ahí como unas recomendaciones, unas reflexiones finales que le llamamos, que creo que son bien válidas todavía. Igual y me vas a decir, no, eso ya está superado. Pero para nosotros, algo que nos quedó muy claro en nuestro trabajo como comité coordinador es que para que el CONEX se pudiera seguir fortaleciendo, era necesario el trabajo de todos, no del comité coordinador. Muchas veces se dejaba la carga al comité coordinador y hazle como puedas, pero la verdad el enriquecimiento y el fortalecimiento viene del trabajo conjunto, no del comité, sino de todos los miembros del CONEI. Entonces, para mí ese sigue siendo un mensaje muy válido
no dejar solo a ningún comité coordinador. Se requiere del trabajo de todo el CONEC. No se vale ir a sentarse nada más a escuchar. Hay que participar, hay que proponer y hay que trabajar. Las tres cosas, ¿sí? Para mí eso era muy, muy importante. Porque bueno, uno como comité se pone muchas metas, pero somos un grupo pequeño, el comité coordinador. Se requiere el trabajo de todos para poder cumplir las metas que se van poniendo en el camino. Y creo que eso es válido en el tiempo que yo estuve y en el tiempo actual. Yo seguiría dejando esas reflexiones así tal cual. Bueno, pues ciertamente son reflexiones y preocupaciones que compartimos aún todavía en este 2026 en el que estamos celebrando, recordando y resignificando los 50 años de nuestro consejo, de nuestro CONEC, ¿no? Y entonces, sí, claro. Gracias por haber sido parte de nuestra historia y no sé si quieras agregar algo más que nos quieras decir. Pues desearles mucho éxito, felicitar mucho al CONEC porque seguir vivo después de 50 años no está fácil, ¿sí? Se requiere de mucho compromiso de las instituciones primero, que son las que apoyan para que podamos o que se pueda ir a las asambleas, ¿no? Hay que agradecer, estar muy agradecidos con las instituciones que con todos estos problemas actuales todavía están ahí apoyando para que haya representación en el CONEC. El CONEC es un órgano muy importante en la vida de la comunicación en México, desde mi punto de vista. Tienen grandes retos. La inteligencia artificial se convierte en un monstruo de 1000 cabezas. Que en comunicación me parece que hay que tener mucho cuidado y hay que trabajar mucho con los estudiantes y pues no podemos quedarnos a un lado. Debemos de aprender a trabajar con la inteligencia artificial sin perder la ética. Para mí es bien importante que se trabaje mucho en la ética, la propiedad intelectual, porque esa es base para nuestra sociedad, desde mi punto de vista, y creo que es algo que CONEC debe tener muy claro siempre, esta cuestión de trabajar esa parte tan importante en los estudiantes que se van formando en el área de comunicación y áreas afines. Pues muchas gracias, Ceci, porque precisamente estos retos nosotros estamos enfrentando y nos hace mucho sentido estos mensajes de personas que son parte de la historia del CONEC, pero que siguen estando vigentes en las reflexiones, y estas palabras que nos das te las agradecemos profundamente porque claro que compartimos esa preocupación y por supuesto que es parte de nuestras tareas que solventamos en equipo de manera colectiva, porque estamos convencidos de que todavía hay CONEC para rato. Para rato. Después habrá quien celebre los 50 años, ya no nos va a tocar, pero qué padre. No, me da mucho gusto y muchísimas felicidades a todos ustedes por este 50 aniversario. Mis respetos, porque de veras que mantenerse 50 años vigente, no cualquiera. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades al comité actual por su trabajo y a todos los miembros del CONEC. Felicidades. Pues muchas gracias a la maestra Cecilia Ivonne Quintanilla Salazar. Ella fue presidenta del CONEC entre los años 2006 y 2009. Su experiencia, sus vivencias, sus consejos son muy valiosos para estas charlas CONEC que compartiremos con todas las personas que están interesadas en el ámbito de la comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Les mando un gran abrazo y muchas felicitaciones de nuevo. Muchas gracias.